Jesús en su oportunidad nos enseñó un gran mensaje que por lo visto a nivel social no todo el mundo comprende, no lo ha podido llegar a comprender en su totalidad, ya que solamente lo ha escuchado pero no lo ha experimentado por cuenta propia. Y es lo siguiente, nos enseñó a aprender a amar al enemigo. Amar es un verbo que significa ponerle amor donde no lo hay. ¿Y donde no hay amor? En todas aquellas cosas que no aceptamos, que no nos gusta, que rechazamos, que odiamos, que detestamos, que tratamos de evadir, que nos hacemos los tontos, que nos adormecemos ante ello, para no prestarle atención a esa realidad que está al frente nuestra. Por tanto, amar implica ponerle amor a lo que odiamos, a lo que detestamos, a lo que nos negamos. Y aquí nace la pregunta, ¿cómo podemos amar si antes no hemos reconocido que odiamos, que detestamos, que aborrecemos, que rechazamos, que nos hacemos los tontos, que nos adormecemos, etcétera? En otras palabras, ¿cómo podemos iluminar aquello que aún no reconocemos como oscuro? Porque para iluminar, el verbo en donde significa pongo luz en donde hay oscuridad. ¿Cómo puedo poner luz en donde hay oscuridad si aún no reconozco esa oscuridad? Tanto a nivel externo a mí como interno a mí. En otras palabras, ¿cómo puedo ponerle amor? ¿Cómo puedo amar algo o alguien si antes no lo reconozco que le odio o que me odio? ¿Cómo puedo amar a alguien si antes no reconozco que le odio, que lo rechazo? ¿Cómo puedo amarme a mí si antes no reconozco que me odio, que me rechazo? Así que amar al enemigo significa amar lo que odias, es decir, ponerle amor a lo que odias, a lo que rechazas. Yo sé que suena muy repetitivo lo que estoy diciendo, pero es necesario repetir las palabras, repetir el concepto hasta que quede en un otro, para que quede a ti, a quien estás escuchando esto. Ahora bien, ¿qué es la oscuridad? ¿Qué es el odio? La oscuridad no es otra cosa que la falta de luz. ¿Y qué es el odio? No es otra cosa que la falta de amor. Así que, en otras palabras, ama a tu enemigo, ama al que odias y odia a quien amas. Permítete sentir ese odio, vívelo, experiméntalo. Permítete sentir ese rechazo, permítete sentir lo que denigras, lo que no aceptas, permítelo sentir, vívelo en experiencia propia, en carne propia. No lo rechaces, no le hagas resistencia. La vida es tal cual el yin y el yang, en donde hay luz y hay oscuridad, donde la luz se transforma en oscuridad y la oscuridad se transforma en luz. Una depende de la otra para existir y una siempre está dentro de la otra. Es la gran sabiduría dibujada y plasmada en un símbolo, en donde describe absolutamente todo. No puede haber vida si es que no hay muerte, y no puede haber muerte si es que no hay vida. No puedes nacer si antes no has muerto, y no puedes morir si antes no habrás nacido. Dependemos de eso, todo depende de eso. No puede haber luz de día si antes no hay noche. No puede haber noche si antes no habrá luz de día. Lo mismo sucede con el invierno y el verano. No puede haber verano sin invierno, no puede haber invierno sin verano. Los polos opuestos son las dos caras de una misma moneda. Es una la moneda, una, no dos monedas. Una moneda que tiene dos caras y las dos caras conforman el uno. Y aquí es donde desaparece la dualidad. La dualidad no es otra cosa que elegir, que la mente decide elegir, o el falso yo, que es el ego, decide elegir o un lado o el otro, o la luz o la oscuridad,
o lo bueno o lo malo, o lo negativo o lo positivo, o la vida o la muerte, en vez de saber y entender que nada hay que elegir y hay que vivir ambas al mismo tiempo, experimentar ambas, permitirse experimentarlas, no rehuirlas, no rechazarlas, no hacerle resistencia. Volviendo al tema original, no puede haber odio sin amor, no puede haber amor sin odio. Así que ama a quien odias y odia a quien amas, permítetelo, porque al odiar a quien amas, te darás cuenta que lo odias, por ende le pondrás amor, serás consciente de esto. Y si amas a quien odias, entonces serás consciente de que tu amor existe en base al odio que ya sientes por el otro. No te hagas el tonto que odias al otro, por algo le amas. No te hagas el tonto que odias al otro y te dejas llevar por esa rabia y esa ira, porque en el fondo le amas, te importa. Conclusión, tirando la raya de la suma y la resta, vivan, experimentan todas las emociones, todas las sensaciones, no rehuyan de ellas, no le hagan resistencia, acéptenla en carne propia. Si eso implica sentir dolor, vivan el dolor. Sentir sufrimiento, vivan el sufrimiento. Sentir felicidad, vivan la felicidad. Punto. Pero sean conscientes y no se dejen llevar por ninguna de las emociones, ninguno de los sentimientos. Simplemente obsérvenlo, vívanlo, experimentenlo. Y dense cuenta que para existir una necesita de la otra. Y viceversa. Eso es todo. Y se volverán uno con la existencia. Ya no habrá que elegir ni un bando ni el otro. Lo comprenderán, que para existir una se necesita la otra. Y así con la felicidad, con la tristeza, con la paz, con la guerra, con absolutamente todo. Esa es la explicación de por qué todo sí existe. Porque el todo es la unión de las dos caras de una misma moneda. Bendiciones a todos. Gracias por existir. Chao.